Aquí empezamos. Baja la tensión política en el país. La Asamblea se abre a la búsqueda de consensos con un nuevo comunicado de la presidenta, otro del Partido Social Cristiano y uno de los asambleístas de Pachacuti que tiene una tesis diferente a la de su movimiento. El legislativo espera que el Ejecutivo vuelva a enviar su mega ley. El ambiente político que vive el país es tan volátil como el clima de Quito. En menos de 24 horas la posición de la Asamblea empieza a ablandarse y se tienden puentes con el Ejecutivo. La presidenta de la Asamblea emitió un comunicado y luego aclaró personalmente que el Legislativo no se opone al proyecto urgente del Ejecutivo y que solamente pide que se subsanen temas de forma y de fondo para tramitarlo. Por la Asamblea Nacional no hay ningún problema, incluso que se abra verdaderos canales de diálogo, de coordinación, incluso técnica, entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, y así de esta manera poder trabajar de manera conjunta. En la misma línea, Pierina Correa de UNES hizo la misma aclaración este miércoles, como quien dice, de ganas se alteran si solo pedimos que se observen los temas formales para empezar a tramitar el proyecto de ley. No hemos rechazado la ley, la hemos devuelto para que sea presentada de acuerdo a lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre otras cosas. Horas más tarde, el asambleísta de Pachacutic, a través de una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea, dijo que el Legislativo debe tratar el proyecto urgente de creación de oportunidades y que el CAL no podía devolverlo, coincidiendo así con la visión del gobierno. Este es un proyecto económico urgente que debe ser tratado en un plazo máximo de 30 días. Y esos días están corriendo. Ojalá mi pedido sea atendido por la presidenta de la Asamblea o el gobierno devuelva lo que ha recibido. Y para completar, el Partido Social Cristiano emitió un nuevo comunicado en el que esa organización política afirma que está en la oposición, pero jamás en la conspiración. Y luego dice, reiteramos que cuando desde el Poder Ejecutivo o la Asamblea Nacional se planteen propuestas que respeten dichos compromisos, las respaldaremos totalmente. La eventual aplicación de la muerte cruzada puso a meditar a los asambleístas que ablandan su posición a la espera del siguiente paso del Ejecutivo, que busca la aprobación de la reforma laboral y tributaria hasta finales de este año. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La confrontación del Ejecutivo y la Asamblea con la devolución del proyecto urgente de creación de oportunidades, la falta de trámite de leyes y la investigación de los papeles de Pandora podrían configurar el escenario político para la muerte cruzada, afirman exconstituyentes y constitucionalistas. Hay una confrontación evidente entre el Ejecutivo y la Asamblea, que no ha tramitado la Ley de Libertad de Expresión, la Ley de Educación, y en los últimos días la devolución del proyecto de creación de oportunidades, que contiene un nuevo código laboral y reformas tributarias urgentes para el país, y no nos permite avanzar, dice la ministra de Gobierno. El tema me parece a mí que ha sido analizado desde la perspectiva de un choque político. La posición del gobierno es insistir en el proyecto de ley de creación de oportunidades y no descarta, transcurridos los 30 días de su presentación, emitir un decreto ley y ponerlo en vigencia. Frente a ello, la Asamblea emitió un comunicado la noche de este martes para pedir al presidente que subsane los errores de forma y fondo del proyecto para analizarlo, aunque la semana pasada hubo otro pronunciamiento de los bloques mayoritarios de oposición de la Asamblea. Pachacutic, el correísmo, la izquierda democrática y el Partido Social Cristiano le han dicho al presidente, y lo digo textual, que sería inoficioso presentar de nuevo el proyecto de ley, porque si el presidente Lasso insiste en su iniciativa tributaria y en su iniciativa laboral, no va a tener los votos. Básicamente lo han retado en algunos casos a que vaya a la consulta popular y en otros casos ya derechamente le dicen, bueno, si usted quiere, suscribe el decreto de disolución y nos vamos a muerte cruzada. Y ese bloqueo a la aprobación de leyes que le permitan al presidente ejecutar su plan de desarrollo podría convertirse en el argumento para la disolución de la Asamblea en el marco de la muerte cruzada, con la sola firma de un decreto disponiéndolo.
para en alrededor de 6 meses ir nuevamente a elecciones generales por el resto del periodo. Y la muerte cruzada obviamente es una construcción democrática. No es que se destruye la democracia, yo creo que se construye la democracia bajo una medida extrema, pero yo creo que el momento en que un país está en un callejón sin salida, la muerte cruzada es un acto de valor de quien lo toma. Pero la Asamblea también está buscando los argumentos para destituir al presidente Lasso, sostiene el constitucionalista Quintana. El pretexto sería la investigación de los papeles de Pandora, donde buscarán motivos legítimos o no en contra del mandatario, sostiene. La destitución simple o sumaria a través del artículo 130 de la Constitución, que es lo que yo he visto hacia donde apunta el correísmo. Por eso, ojalá el presidente de la República no se duerme en los laureles y él primero se adelante a dar el golpe, porque en este caso siempre va a ser mejor que el presidente disuelva la Asamblea Nacional a que la Asamblea destituya al jefe del Estado. De allí que el Ecuador asiste a un probable escenario de muerte cruzada, una especie de guerra fría entre el Ejecutivo y el Legislativo, a la espera de quién oprime primero el botón de la muerte cruzada. Por eso tenemos 2 vías para la muerte cruzada. El artículo 130 le permite a la Asamblea Nacional impulsar la destitución del presidente de la República. El presidente de la República también puede disolver la Asamblea Nacional cuando se haya arrogado funciones, y esto tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional, o cuando se compruebe que hay un bloqueo permanente a la aprobación de las leyes que requiere el gobierno para cumplir con su plan de desarrollo. Y aunque esta disposición constitucional es un mecanismo extremo, es democrático, dice este exconstituyente, y bien podría ser aplicado en el país por primera vez 13 años después de su vigencia constitucional. Traumático sí, extremo sí, pero democrático. De tal manera que en escenarios en los cuales un presidente no puede gobernar o no puede satisfacer las necesidades de la población porque una asamblea no le apoya, él tiene la opción de la muerte cruzada. Si las tensiones no bajan entre el Ejecutivo y el Legislativo y se viabiliza el trámite de las leyes, este escenario podría convertirse en realidad en cuestión de días. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Otro tema, ya se conocen los nombres de los 9 postulantes que integran las ternas para la renovación parcial de la Corte Constitucional. La comisión de selección encargada del proceso estará a cargo del concurso público para escoger a quienes reemplazarán a 3 de los 9 magistrados. Legal. La Asamblea Nacional, el Ejecutivo y el Poder de Transparencia enviaron las ternas con los 9 nombres de juristas, de entre quienes saldrá el reemplazo de 3 jueces de la Corte Constitucional, proceso que deberá cumplirse hasta febrero y que estará a cargo de una comisión de selección ya conformada. Este proceso en particular tiene esta mixtura entre el proceso de transición en el que estamos por la consulta del 2014 hacia regresar a la normalidad constitucional. Los nombres propuestos en estos últimos días son: por la función legislativa, Pamela Aguirre Castro, Milton Velázquez Díaz y Luis Arango Macas; por la función de transparencia y control social, Mauricio Guim, María Fernanda Álvarez y Jorge Benavides; por la función ejecutiva, Andrés Martínez Moscoso, Bárbara Terán y Joel Escudero. Según Juan Francisco Guerrero, es necesario transparentar los reglamentos que norman este proceso. Deberán contenerse con claridad cuáles son los parámetros de base a los cuales se va a llevar al concurso. Para el sorteo interno que definirá qué jueces dejarán la Corte Constitucional, existe un reglamento aprobado por los mismos jueces. Este se refiere al caso de magistrados que voluntariamente manifiesten una intención de abandonar el cargo y disminuye el número de sorteados, según Guerrero. Si hubiese alguna jueza o juez que voluntariamente decidiese retirarse de la Corte, pues obviamente solo se tendrán que sortear el resto de vacantes. Sin embargo, de acuerdo con Diego Zambrano, lo legal debería ser que inclusive su reemplazo, en caso de manifestar irse, participe del sorteo. Si renuncio, así sea con un día de antelación, el conjuez o juez suplente asumiría el cargo, el sorteo tiene que darse. Ya dentro del procedimiento de selección de las ternas, importa que cumplan con los requisitos mínimos y que además superen los requerimientos del concurso público de méritos y oposición. 10 años de ejercicio probo de la profesión de abogado o de la docencia universitaria o de la judicatura. Pero también, explican los expertos, la ley no define nada en el tema de paridad. Lo único que señala es que en caso de que 2 candidatos
tuviesen la misma puntuación, la acción afirmativa señala que debe preferirse a la mujer. Todavía ningún juez constitucional ha manifestado públicamente su deseo de dejar la Corte. Mientras tanto, avanza el proceso de renovación por tercios que deberá realizarse cada 3 años. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Seguimos, amigos. Al parecer, la crisis penitenciaria dejó de ser una prioridad y pasó a segundo plano para las autoridades del eje de justicia y del eje social, que la tarde de este miércoles debían asistir a la sesión permanente del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. No asistieron o tan solo enviaron a sus delegados. El Consejo de la Judicatura no llegó con el plan para la creación de unidades de garantías penitenciarias, como se esperaba con urgencia horas antes. La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, lamentaba la ausencia de las autoridades en otras administraciones. Esta vez ocurrió lo mismo. Pero de ese tiempo hasta acá no ha habido un trabajo sistemático, no ha habido un trabajo sostenido, no han habido reuniones permanentes y de hecho la Corte Constitucional llama la atención muy fuertemente a las anteriores administraciones porque de sesiones ordinarias hay aproximadamente 5 o 7 sesiones, de extraordinarias 3. Y las autoridades ni siquiera prendían la cámara del Zoom ni consignaban el voto para las decisiones que se tomaban. El Código Orgánico Integral Penal crea el sistema, pero no dice ni quiénes forman el sistema ni qué hace cada quien en el sistema. Hemos tenido más de 22 sesiones de trabajo para ir regularizando los procesos que tienen que ver con grilletes, con escáneres, con incluso gestión documental. Alias El Ronco, uno de los líderes de la banda Los Lobos, presuntamente involucrado en la masacre de la penitenciaría de Litoral en Guayaquil, fue liberado por un juez en Santo Domingo tras acogerse a la prelibertad. Tras esta decisión, la comandante general de la policía asegura haber sido objeto de intimidaciones. Alex Alcíbar es conocido en el mundo del AMPA como El Ronco. Fue sentenciado en julio de 2018 por delincuencia organizada. Se le impuso una pena de 2 años y ya está nuevamente en las calles. Esto pese a que, según información de la policía, El Ronco sería uno de los autores de la matanza registrada en la penitenciaría de Litoral el pasado 28 de septiembre. Para evitar nuevos enfrentamientos, la policía solicitó que él y 8 privados de libertad que conforman su cordón de seguridad sean trasladados desde el pabellón 8 de la penitenciaría a otros penales. El Ronco terminó en Santo Domingo, ahí donde precisamente advertía información de inteligencia que no debía ser trasladado, pues es considerado territorio de los Lobos, organización de la cual es uno de los líderes. En Santo Domingo, el juez Víctor Polibio Aguinzaca resuelve otorgarle la prelibertad, considerando que cumple con más del 60% de la pena impuesta, que se encuentra en el pabellón de mínima seguridad, que su conducta es óptima, que no tiene faltas graves o gravísimas, ni ningún otro tipo penal pendiente. Con esto, alias El Ronco cambió la prisión por una presentación mensual en el reclusorio. Además, tendrá que utilizar grillete electrónico. Se trata de una decisión controversial, pero apegada al derecho, creen desde el SNAI. Si cumple los requisitos, más allá de que nos indigne, más allá de que no nos guste, cumple un requisito y es un derecho que tiene el privado de libertad. Pero información de la policía determina que él sería uno de los presuntos involucrados en la última masacre en la penitenciaría. ¿Esto no es relevante? Carlos, por supuesto que es relevante, pero recordemos que está en un estado garantista de derechos, es decir, su estado de inocencia, y usted lo ha dicho muy bien, presunto. No tenemos las pruebas. Pero tras su liberación se tuvo que reforzar la seguridad de la comandante general de la policía, Tanya Varela, pues un grupo de sujetos se trasladó hasta las afueras de su domicilio para arengar "Somos Lobos, abajo los choneros". Desde la institución policial se prepara una queja ante el Consejo de la Judicatura, organismo que, como se conoce, solo puede sancionar si un juez superior considera que es procedente. Es importante determinar si esa decisión es apegada a derecho y seríamos respetuosos de esa independencia, o si existe una conducta irregular, en cuyo caso debe investigarse en un debido proceso y dar una respuesta, no solo a la comandante, que tiene derecho desde luego, sino al país. Este caso se da a conocer en medio de una crisis carcelaria, de seguridad en las calles y de confianza en las instituciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil aseguran que la falta de medicamentos reactivos e insumos se ha agravado en esta casa de salud. El de la foto es Daniel, tiene 17 años de edad. Es paciente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, lleva más de un mes internado. Tiene hemofilia y actualmente padece de su itis. Pero en esta casa de salud, que está a cargo del Seguro Social, no le están suministrando el medicamento que 2 veces al día debe tomar. Requiere de una medicina como es el factor 9 y desde que hemos ingresado solo recibieron de parte del hospital por 5 días la medicina. La vida de Daniel corre peligro por la falta de medicinas. Si no reciben el medicamento, ellos pueden tener una hemorragia que les cause la muerte. Mariana del Rocío Soria, quien tiene hipertensión pulmonar, también es paciente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde hace años. Para sobrellevar la enfermedad, catalogada como catastrófica y rara, requiere de por lo menos 3 fármacos de los que solo uno le han entregado. Nunca, hasta el momento, hemos tenido la tranquilidad de tener el tratamiento completo. Siempre nos han dado una parte, o sea, nos dan uno y no nos dan el otro. Cuenta Mariana que cada vez que reclama por la medicina que falta, le dicen que tenga paciencia. No puedo tener paciencia con mi salud, porque yo sé que cada día me desgasto más. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo la semana pasada celebró sus 51 años de creación. En el acto, el gerente anunció que cuentan con un 60% de abastecimiento de medicinas. Recibimos un hospital con 34% de medicamentos de stock, 66% en stock cero. Hoy ya estamos en el 60%. Pero la medicina no hay, ni diclofenaco a veces. El otro mes también vine y me dijeron que no había, de los sartán de 100. Incluso reactivos tampoco hay en el hospital. De eso da fe Mariana, quien cada 3 meses debe someterse a varios exámenes para verificar el avance de la enfermedad, pero últimamente no se los han podido realizar. Ya me tocaría, pero no hay reactivos. A Manuel lo encontramos saliendo del área de emergencias con su mamá, Toña Beirut. Ella debe ser sometida a una cirugía. Tiene cálculos en la vesícula, pero aquí no se la pueden realizar porque también hacen falta insumos. ¿Qué le han pedido? Todo. No hay nada. Para cirugía no hay nada. Luisa María Heredia, 24 horas. Este 18 de octubre, el Ministerio de Salud iniciará el proceso de vacunación a los niños de 5 a 11 años de edad, vacunación anti-COVID. Pfizer y Sinovac serán las dosis que se aplicarán a este sector de la población. El proceso para inmunizar a los niños de 5 a 11 años de edad que inicia este 18 de octubre en el país se realizará mediante 2 métodos. Los padres deberán acercarse a todos los centros de salud con sus niños y solicitar las dosis. También, brigadas del Ministerio de Salud se movilizarán a diferentes centros educativos. El diálogo entre los rectores de los colegios y los centros de salud tiene que ser fluido para que puedan coordinar las brigadas y que estas sean efectivas. En total, son aproximadamente 2 millones de menores de edad que serán inmunizados contra el COVID-19. Los niños recibirán únicamente las dosis de Pfizer y Sinovac. Que a los niños de entre 6 y 11 años podrán recibir la vacuna Sinovac en un esquema de 2 dosis separadas por un intervalo de 28 días. Para los niños de 5 años, en cambio, la ministra señaló que antes de ser inmunizados contra el COVID-19, los menores deberán recibir otras vacunas que refuerzan su sistema inmunológico. Es decir, la vacuna contra la difteria, paperas, tétanos y también la vacuna antipoliomielítica. Después de un mes podrán recibir su dosis de vacuna contra la COVID. El presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría asegura que los estudios realizados a las vacunas Pfizer y Sinovac han arrojado buenos resultados para inmunizar a los niños. En los chicos de 12 años no se vieron efectos adversos importantes. Se habla de 15 casos de miocarditis en 1 millón de inmunizados y una afección que en todos los casos se han recuperado. Garzón también se refirió al tema de los hospitales en el país. Señaló que de a poco los centros van liberándose de las áreas COVID por la ausencia de pacientes y que nuevamente van recuperando otras áreas que estaban cerradas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La vía Puyo-Baños permanece cerrada por los continuos deslizamientos de tierra que se registran debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Hasta el momento, las precipitaciones han causado afectaciones en varios vehículos y viviendas. Tras el colapso de la vía, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha comenzado a trabajar en la zona. Asimismo, tomó la decisión de que a partir de mañana se habilitará la circulación vehicular de manera parcial y controlada.
Seguimos. Un proyecto de ley sobre la despenalización de la eutanasia que presentó en el periodo pasado una legisladora reposa en la Asamblea Nacional y espera ser tratado. Paul Cuello está con nosotros nuevamente para contarnos más detalles en esta segunda entrega sobre la eutanasia en el Ecuador. Hola, Paul. Milton, gracias amigos, buenas noches. Así es, médicos y fundaciones de cuidados paliativos solicitan a las autoridades debatir el tema de la eutanasia y sus alternativas en el país para velar por los pacientes que están en estado terminal y en condiciones críticas. En esta segunda entrega les contamos las visiones de varios expertos sobre la aplicación de la eutanasia en el país. Veamos. Los casos en el Ecuador sobre pacientes en estado crítico o etapa terminal que desean una muerte digna sin dolor ni sufrimiento cada vez son más frecuentes. Gustavo Dávila, presidente de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, asegura que en estos últimos 15 años, decenas de pacientes o guerreros, como él los llama, le han hecho esta petición. Dentro de los 456 guerreros que han partido, yo me atrevo a decir que sobre el 15%, del 15 al 20%, en sus confesiones, ellos quisieran morir. Es doloroso escuchar que los pacientes se desaniman a seguir luchando por su vida, menciona Dávila. Pero también es doloroso ver cómo en su etapa terminal de su enfermedad, en los hospitales del país no se les da el tratamiento adecuado. Lamentablemente, no se escucha en los últimos años la voz del paciente. Y vemos que faltan medicinas, que faltan tratamientos, que faltan morfina para el final de sus días y no se escucha. Y a pesar de ser un fiel defensor de la vida, Dávila menciona que es importante que la sociedad y los gobernantes empiecen a debatir sobre este tema de la eutanasia en el Ecuador o de otras alternativas como el testamento vital. Al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, a los médicos, a sentarse en una mesa y comenzar a escuchar a los pacientes. En la Asamblea reposa un proyecto de ley de la eutanasia presentado por una ex legisladora de la izquierda democrática en el periodo pasado, que debe ser analizado y debatido. Será un debate que tendremos más temprano que tarde, es decir, el Ecuador no se va a quedar fuera de este debate y habrá que ver ya qué decisiones se tomen en democracia en la Asamblea, porque será la Asamblea la que despenalice, si se puede decir, o regule la eutanasia, o definitivamente la prohíba, como en varios países. Sería uno de los temas más complejos que se debatan en el país, según asambleístas y varios juristas. Tema que, si se lo trata, deberá ser socializado con varios sectores, civiles, académicos y fundaciones, para establecer las reglas claras. En nuestra legislación tenemos como delito la asistencia al suicidio, por ejemplo. Y es por eso que se necesita una ley que establezca las formas, métodos y condiciones en las que esto podría darse. De manera que el médico que realice este procedimiento no tenga ninguna responsabilidad jurídica posterior. Lo importante, dicen, es que ahora la eutanasia sea un tema de discusión de la sociedad, pues solo así seremos empáticos con aquellos pacientes que desean una muerte digna sin dolor, o que las autoridades velen y se preocupen por ellos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y si bien la eutanasia aún no se despenaliza en el país, los pacientes en etapa terminal podrían acogerse a otra alternativa similar, la del testamento vital, que es una decisión anticipada que autoriza al paciente y a los médicos para bloquear todo tipo de reanimación o continuar el tratamiento para salvar su vida. Seguimos con nuestro segmento Por tu Salud, que a propósito hoy emite el programa 400.